Agradezco inmensamente al comité organizador de este importante certamen internacional, el 11º curso internacional de gastroenterología y endoscopia digestiva de la Sociedad Ecuatoriana de Endoscopia Digestiva, SOSENDI, que me haya invitado a participar. De igual manera, reconozco lo importante que ha sido para América Latina el respaldo de la OBGE, de la CIET y de PANCO para todos estos eventos académicos. El profesor Marriott, mi gran amigo, a quien quiero y admiro mucho, me ha invitado a hablar sobre insuficiencia pancreática exocrina, cómo se consigue en el 2022. El páncreas exocrino puede estar afectado por múltiples enfermedades y la insuficiencia pancreática que se deriva de ahí, lamentablemente, frecuentemente es subdiagnosticada y subtratada. El páncreas es una glándula que tiene función endocrina en un 2% y una función exocrina en más de un 90%. Esa función exocrina incluye enzimas como tripsina, quimiotripsina, amilasa, lipasa y el bicarbonato. Este es fundamental porque el bicarbonato garantiza que la lipasa actúe de manera correcta. Diariamente se produce entre 500 y 2500 ml y además de tener unas funciones digestivas, el jugo pancreático también es un antimicrobiano. Se considera que hay insuficiencia pancreática exocrina y en esta conferencia se llama IP cuando hay una inadecuada actividad de enzimas pancreáticas en el intestino y o una disminución del bicarbonato de sodio. Y esta alteración enzimática y del bicarbonato puede ser debidas a disminución en la producción o disminución en el suministro hacia el intestino delgado. Independientemente de cuál de esto ocurra, lleva a mala digestión de los alimentos y a síntomas. Y se requiere que se pierda más del 90% de la lipasa para que haya una IP descompensada. Clínicamente la IP se manifiesta por síntomas abdominales como dolor, bloating, que es la sensación de distensión abdominal, distensión real, flatulencia, cólicos, borborismos, síntomas intestinales como heces malolientes, urgencia intestinal, diarrea, que puede ser por estatorrea, creatorrea o mala absorción de carbohidratos, y síntomas de malnutrición como pérdida de peso, índice de masa corporal bajo, sarcopenia, cansancio y fatiga. Asimismo, los pacientes pueden tener pérdida de vitaminas liposolubles como la A, D, E, K, y por eso los pacientes con pancreatitis crónica ameritan una vigilancia anual de estas vitaminas. La estatorrea se caracteriza clínicamente porque son deposiciones muy voluminosas, malolientes y frecuentemente difíciles de expulsar del inodoro. La malnutrición derivada de la IP es una condición seria que aumenta la morbimortalidad. La muerte cardiovascular aumenta 4 a 5 veces, probablemente porque se produce mayor arteriosclerosis, incluso en la gente fumadora hay disminución de la ApoA, de la HDL y de la lipoproteína A. La fisiología pancreática básica para la producción del jugo pancreático exocrino se inicia en el estómago con la distensión del fundus. Hay otros mecanismos pregástricos que son mecanismos cerebrales como la visión, el olfato, etcétera, pero a nivel gástrico está la distensión del fundus, el cual estimula directamente al páncreas. Posteriormente, los nutrientes triturados en el estómago cuando ingresan y pasarán por el píloro cuando miden 1 a 1.7 milímetros, llegan al duodeno y producen de manera muy rápida un aumento de la secreción exocrina del páncreas. Simultáneamente con lo anterior, es necesario que alimentos y jugo pancreático lleguen de manera sincrónica al duodeno para que puedan hacer su efecto sobre la nutrición. Teniendo en cuenta lo anterior, es fácil entender que la IP no es una enfermedad. Es la complicación de muchas enfermedades que pueden ser pancreáticas o intrínsecas o primarias, porque falta el tejido pancreático, o no pancreáticas, porque no obstante que esté el páncreas indemne, hay alteración del estímulo y no habrá secreción exocrina, y a veces puede haber todo lo anterior, pero no hay sincronía entre alimentos y jugo pancreático.
Las patologías básicas o más frecuentes que producen esta IP son estas. Primaria IP, por pérdida del tejido pancreático, tumores pancreáticos, pancreatectomías, pancreatitis crónica. 35 a 50% de los pacientes al diagnóstico ya tienen IP. Y esto aumenta en 10 a 15 años. IPMN, la fibrosis quística, diabetes mellitus y VIH también producen IP. IP secundaria, por disminución de la secreción pancreática en las gastrectomías, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, resección duodenal y asincronía postprandial, gastrectomías con reconstrucción B1 o B2, esofagectomía y cirugías bariátricas. Postcirugías gástricas, hay deficiente titulación de los alimentos, alteración del vaciamiento gástrico, asincronía postprandial, disminución de estímulos de la secreción pancreática, vaciamiento gástrico rápido, puede haber SIBO y es muy frecuente que haya SIBO porque hay asas ciegas, etcétera, en estos individuos. Esta es una diapositiva que me ha sido donada por el profesor Domínguez Muñoz, un líder mundial del páncreas, profesor de todos nosotros, al cual en Colombia admiramos y queremos mucho. Esta es la producción de enzimas pancreáticas en un paciente o un individuo con estómago intacto. Cuando el individuo es operado y tiene gastrectomía, se abate completamente la producción de jugo pancreático, por lo cual no es de sorprender que la IP aparezca a los 6 meses en el 80% de pacientes sometidos a una gastrectomía parcial y en el 100% de los que han tenido gastrectomía total. En la manga gástrica, una importante cirugía para manejar la obesidad, también se alteran los mecanismos de estímulos para la producción pancreática. Pero el perfecto ejemplo de cómo una bariátrica produce IP es este, el bypass gástrico. Aquí está el pouch gástrico, el remanente gástrico. Aquí está el asa yeyunal. Y los alimentos que vienen por aquí pasan muy rápidamente al intestino inferior. Y el jugo pancreático que está aquí en la parte azulita no se encuentran de manera adecuada con el jugo pancreático, con los alimentos, perdón, de tal suerte que puede haber IP. Además de lo anterior, en esta cirugía se produce ingentes cantidades de GLP-1, el cual inhibe la secreción pancreática exocrina. No obstante lo anterior, está absolutamente indicada la cirugía bariátrica cuando el individuo tiene un índice de masa corporal de 35 o más y tenga adicionalmente una complicación de la obesidad, como la hipertensión, diabetes, dislipidemia, apnea del sueño o cuando tiene IMC de 40 o más. Después de la pancreatodenectomía, a los 3 meses, 93% de la gente tiene IP. Y a los 6 meses, todos tienen IP. En diabetes mellitus, una patología que afecta al 8% de la población mundial, se ha encontrado que la prevalencia de IP, este es un reciente metaanálisis, 22% de diabéticos tienen IP. Y cuando se analiza por continente, se ve que en Europa 18% la padecen, en Asia 35%, en Australia 9% y globalmente 22% que se ha mencionado. Y es severa la IP en el 8% de los individuos. Postpancreatitis aguda también se produce IP. Dependiendo de la severidad, en pacientes con pancreatitis aguda severa, 86% tienen IP en el seguimiento después que salen del hospital. Si hay necrosis, 86%. Cuando hay pseudoquiste, 100%. Esto tiene un gran mensaje. Todo paciente con pancreatitis aguda debería tener una consulta después de su episodio de pancreatitis aguda. En los adultos mayores se ha encontrado, y en este caso, analizando 1000 pacientes con más de 70 años de edad, en la tasa fecal 1 fue menor de 200 microgramos por gramo en 10% y menor de 100, es decir, IP severa en 5%. Estos pacientes adultos mayores tienen pocos síntomas y se ha encontrado en diferentes estudios que conforme aparece el envejecimiento, de manera progresiva hay fibrosis
y atrofia del páncreas hasta un 40%. Pacientes con VIH que tengan diarrea crónica con estatorrea, muchos de ellos, la diarrea secundaria a IP. Se ha encontrado 30% de los pacientes con VIH y diarrea crónica y estatorrea tienen IP y no una infección por gérmenes oportunistas. El cáncer de páncreas, un cáncer absolutamente ominoso, también tiene IP. Se ha encontrado que estos cánceres de la cabeza de páncreas, 80-90% tienen IP cuando se diagnostican y en el cuerpo 30-50% lo padecen. El doctor Bruno recientemente ha encontrado que al seguimiento de 2 meses de un paciente con cáncer de páncreas, 90% tienen IP y 100% de los pacientes que tienen ampulomas o tienen cáncer de la vía biliar. El mensaje aquí es que pacientes con cáncer de páncreas o cáncer de la vía biliar o ampulomas deben recibir enzimas pancreáticas como tratamiento. El diagnóstico de esta importante enfermedad se hace con base en los síntomas de mala digestión, como diarrea, flatulencia, distensión, dolor abdominal, pérdida de peso, con la evaluación nutricional que implica la antropometría y marcadores nutricionales y con pruebas que buscan verificar la función pancreática como la lactasa fecal, estrés de aliento con triglicéridos marcados con carbono 13, donde esté disponible. Y hay que decir entonces que estas pruebas pancreáticas se pueden clasificar como pruebas de función pancreática como el coeficiente de absorción de grasas, que es lo que exige la FDA y la EMA para aprobar medicamentos para esta enfermedad, o test respiratorio con triglicéridos marcados carbono 13, pruebas de secreción pancreática como la colecistoquinina pancreosimina o la lactasa 1 fecal, y también pruebas que evalúan el estado nutricional, IMC, masa corporal, muscular, peso, vitaminas, magnesio, prealbúmina, proteína que diga el retinol. La estatorrea tiene un gol estándar que se llama la prueba de Van de Kamer, con la cual se puede determinar el coeficiente de absorción de grasas. Si es menor del 93%, hay estatorrea. Lamentablemente, esta prueba no está disponible en todo el mundo y rara vez se hace, excepto para propósitos de investigación. El test respiratorio con una comida marcada con carbono 13 es excelente. Es la única prueba que puede monitorear y medir el éxito de la terapia enzimática de reemplazo. No está disponible en todas partes. Pruebas de secreción pancreática, como esta, intubación del duodeno, aplicación de colecistocinina, pancreosimina y medir el volumen y bicarbonato, no está disponible. Más recientemente, la lactasa fecal, que se considera normal cuando es más de 200 microgramos por gramo, de 100 a 200 hay IP leve, menor de 100 o menos hay IP severa, tiene sensibilidad del 100%, especificidad 97%, no está disponible tampoco en todas partes. Y adicionalmente, esta prueba sola no sirve. Debe siempre, cuando se utilice, tener en cuenta que la manifestación clínica la complementa. Los valores nutricionales y el grupo del profesor Domínguez Muñoz en Santiago de Compostela ha hecho este importante estudio. En pacientes con pancreatitis crónica hay una excelente correlación entre el nivel de magnesio, albúmina, prealbúmina, proteína que diga el retinol, hemoglobina glicosilada. 2 o más de esto tiene una excelente correlación con el test respiratorio y se ha encontrado que magnesio menor de 2.05 tiene un valor predictivo negativo de 91 y da un falso negativo de 9. Dicho de otras maneras, cuando es normal prácticamente descarta la IP, pero estos marcadores nutricionales permiten diagnosticar IP en los pacientes solo con pancreatitis crónica. En otras patologías no se ha estudiado. Y más recientemente el grupo de doctor Iglesias y Domínguez Muñoz han encontrado que la elastografía pancreática puede correlacionarse perfectamente con las pruebas de función pancreática con una exactitud del 92%, del 93% de manera global.
Pero en el mundo real, que no se dispone de nada de lo anterior, consideramos que en un paciente que tenga síntomas de IP y patologías predisponentes, el médico podría solicitar marcadores nutricionales y si tiene a la mano la elastasa fecal, con eso podría hacer el diagnóstico. Qué bueno sería disponer de grasa fecal y pérdida de peso más de 10% tiene un alto valor predictivo positivo. Pero hay patologías que son muy frecuentes en la práctica diaria, como la pancreatitis necrotizante severa, cirugía pancreática, cáncer de cabeza de páncreas, gastrectomías parciales o totales, pancreatitis crónica avanzada, que en realidad no requerirían pruebas para verificar la IP. En estos individuos sería importante dar tratamiento sin esas pruebas. El objetivo del tratamiento enzimático es mejorar la mala digestión y sus síntomas, la diarrea, flatulencia, dolor abdominal y mejorar la nutrición. Con lo anterior, se disminuye el riesgo cardiovascular, las infecciones y la osteoporosis. Y obviamente, las enzimas pancreáticas también mejoran la calidad de vida del individuo. La IP siempre debe tratarse sin importar la causa. El impacto se ha demostrado. En cáncer de cabeza de páncreas se ha encontrado que la caquexia versus no caquexia, esta última aumenta la mortalidad. Y cuando a un paciente le dan enzimas pancreáticas, el peso aumenta 1.2%. Y si no recibe enzimas pancreáticas, su peso baja un 4%. El doctor Domínguez y su grupo han demostrado que cuando se da reemplazo enzimático, hay mejor tolerancia a la quimioterapia, mejor calidad de vida y aumenta la sobrevida promedio, 190 días versus 95 días. La terapia enzimática en pacientes con cáncer de páncreas metastásico, lamentablemente, no se usa siempre. En esta encuesta se encontró que la han formulado el 20% de los médicos, no la han prescrito el 70% y el 10% de los encuestados no documentaron su respuesta. Se puede ver entonces que lamentablemente la inmensa mayoría de médicos no prescriben enzimas pancreáticas al cáncer de páncreas. Y el uso correcto, el uso de enzimas pancreáticas, 20% en general. Y el uso correcto, menos del 40%. En crónica pancreatitis, el grupo del doctor Domínguez Muñoz ha encontrado que las enzimas aumentan la absorción de grasa, la absorción de nitrógeno, la excreción de grasa fecal disminuye, la excreción de nitrógeno fecal disminuye, el peso fecal mejora y nuevamente el uso de enzimas pancreáticas en general no es muy frecuente y el uso correcto es menos del 40%. Esto implica entonces que los médicos no están usando las guías de práctica clínica que recomiendan usar enzimas en la IP. Las dosis recomendadas son estas. Mínimo 50.000 unidades de lipasa con cada comida. Con 50.000 con cada comida, la eficacia es 60%. Con 75.000 unidades de lipasa con cada comida, 70%. Y hay que dar con los refrigerios 10.000 a 25.000 unidades. Se puede optimizar la dosis dependiendo de los síntomas y los marcadores nutricionales. El que recibía 50.000 puede recibir 75.000 y próximamente que se tenga las cápsulas de 40.000 unidades, se podrá optimizar más el manejo de estos pacientes. Con estos medicamentos se mejora la diarrea, estatorrea, pérdida de peso, distensión abdominal y marcadores. Y si esto no mejora, pues habrá que optimizar el manejo como se muestra en esta diapositiva. Con base en lo anterior, esto lo puede hacer el médico internista, el cirujano, endocrinólogo y el médico general. En cáncer de páncreas, en estos individuos no hay producción de bicarbonato, de tal suerte que debe usarse mínimo 75.000 unidades con cada comida y 25.000 con los refrigerios. Si el paciente no responde, el médico puede adicionar IVP. En nuestro grupo siempre damos IVP para proteger aún más las enzimas. El SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, está presente en el 92% de la gente con pancreatitis crónica. La falta de enzimas pancreáticas favorece el SIBO,
de tal suerte que sería una buena estrategia dar rifaximina empíricamente en pacientes que no mejoran y tengan pancreatitis crónica. O se puede aumentar la dosis de la lipasa, importantemente destacar que la fibra está contraindicada. La dieta debe ser normal, no se restringen las grasas, porque la grasa permite que se aumente más la absorción de vitaminas liposolubles. Bastante grasa, mayor eficacia. La vitamina D debe suministrarse como complemento. El tipo de preparación enzimática que se considera el ideal de acuerdo a la Sociedad Europea de Pancreatitis Crónica son las mini microesferas. Faltan estudios para ver si las presentaciones que tienen 2.2 a 2.5 milímetros son tan eficaces como las mini microesferas. Los mensajes para su casa de mi conferencia hoy son estos. La IP tiene alto riesgo cardiovascular. Hay que pensar en IP cuando haya síntomas y patologías predisponentes para IP. La IP siempre debe tratarse con enzimas. El tratamiento enzimático aumenta la sobrevida del cáncer de páncreas. Mínimo 50.000 unidades con cada comida. Mini microesferas es el remedio ideal y todos los médicos pueden tratarla. Al igual que sucede con este oso, el que busca, encuentra. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención.